Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a hablar esta noche de un aspecto de la vida humana de Jesús, un aspecto que es muy interesante que lo pongamos en consideración y que nos haga mucha claridad de parte del Espíritu Santo ocuparnos del texto bíblico para poder encontrar a ese ser humano que está en una situación como ser humano, pero a la vez en algo que para nosotros es algo desconocido y no deja de ser extraño. Pero nos acostumbramos los cristianos a leer las Escrituras y aceptarlas como están así, sin pensar en nada. No queremos pensarlo. Y yo te hago el desafío. Mejor es que pienses con sujeción, con determinación, con búsqueda. Pero piensa hasta que tu capacidad ya no tenga ninguna conclusión efectiva ni positiva y tengas que decir: Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Como Isaías. Así que nuestros pensamientos no pueden llegar a Él, pero si pensamos que le necesitamos y que queremos de Él, Él abre sus manos y nos muestra la gracia, el amor y la luz que está en la vida que ya nos regaló desde que creímos en su Hijo Jesús. Vamos a hablar de Jesús entonces. Lo tenemos en esta oportunidad considerándolo en el comienzo de su ministerio, porque estamos en el capítulo 4 de Mateo, y bueno, imagínense que Mateo llega hasta el capítulo 28, así que el capítulo 4 es el comienzo de Jesús mostrándose en su entorno. Y lo tenemos también para considerarlo a través de Marcos 1, 12 y 13 y Lucas 4, 1, 13. Son los sinópticos, los tres sinópticos, evangelios fuera de Juan, que hace el cuarto evangelio, que nos habla del mismo tema con algunos pequeños matices de diferencia. Y nos dice así el versículo 1. Pero antes de comenzar a leer, vamos a ver el cuadro de la situación. En Filipenses nos dice que nosotros, los que hemos creído en Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. Él actúa en nosotros y nos asiste en forma permanente. Y no permite que el diablo nos absorba y como si nada, de pronto no sabemos si estamos siguiendo a Jesús o a un espíritu inmundo, el diablo, vestido de ángel de luz. Si todavía no distingues esas dos situaciones, es muy probable que estés todavía en la dubitación en muchos puntos. Y en Él no es permitida la duda, porque ya no nos dice la Escritura en otro lugar, que la duda ya es pecado. Porque la duda es dar un paso atrás, mirar, pero no dar adhesión a nada. O dar adhesión a lo que a uno le parece. Acá la fe obra en nosotros, la fe en la persona de Jesús, obra en nosotros por la fuerza de su impregnación y de su imantación sobre nuestra propia realidad personal. Si esto no está pasando en tu vida, revisa un poco esa relación con el Señor Jesús. Porque puede ser un Jesús que está después de mí. Puede ser un Jesús que está en mi consideración, pero no centraliza mi personalidad. No olvidemos, hay personas que llegaron a expresar, como el apóstol Pablo, que él no sabía muy bien cómo era, pero que lo que estaba pasando
le hacía descubrir cosas hasta que de pronto descubría que esas cosas que se hacían evidentes eran propias de Jesús, no de él. Y en el tiempo el apóstol Pablo llegó a esta conclusión: ya no vivo más yo. Entonces, ¿estás muerto? No, no estoy muerto. Ahora, la vida de Cristo se manifiesta a través mío. Es como si dijeras: hace algún tiempo yo le regalé mi cuerpo. Hace algún tiempo no quise usar más mi mente humana. Le entregué todo. ¿Cuántas veces decimos así, no? Señor, me rindo, te entrego todo. Mentira, nunca le entregamos de veras. Porque si no tendríamos que constantemente, no solamente decirlo y pensarlo, sino experimentar esta fe. Ya no sé qué pasó. Han pasado los años y tanto he caminado con Él en mí y yo en Él, que ahora los dos somos uno. Ya no distingo bien las cosas que pienso, porque si las distingo, ya sé que la parte mía siempre es carne. La parte de Él es santidad, es pureza, es participación en la naturaleza divina, como dice Primera de Pedro. Así que este camino está abierto para cada uno de los santos. Parece una utopía, parece demasiado. Sí, yo soy creyente de la iglesia del pastor fulano. Yo hace muchos años que conocí al Señor. Yo. ¿Estás seguro que en todos los años que conoces al Señor, Jesús aparece en tus ojos, Jesús aparece en tu mirada, Jesús aparece en tus latidos del corazón, Jesús aparece cuando te pasa algo, Jesús aparece en tu carácter? ¡Wow! En eso estamos. Aparece en algunos aspectos, pero la definición tan completa, tan sólida del apóstol Pablo: ya no vivo yo. Ahora Jesús se manifiesta en mí usando mi cuerpo, usando mis pensamientos, usando mis ojos, por eso mi cuerpo, usando mis sentidos. Ya se me borró aquel que era el centro de mi vida y ahora hay alguien distinto que yo, que es el centro de mi vida. Miren el objetivo que tiene el Padre a través de Jesús, que pagó el precio del pecado y que logró que el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, venga a mí, se establezca y todo cambie. Ay, sí, cuántas canciones hermosas que nos dicen: desde que el Señor vino a mi vida, toda mi vida cambió. Todo mi ser, Señor, es tan diferente. Bueno, pero ¿no te parece que podría ser que quizá estuvieras estancado? Porque el crecimiento no se detiene. Y Jesús, cuando definió yo soy el camino, no es alguien parado en el camino. Es Él caminando y yo caminando con Él y en Él. Y Él caminando dentro mío. Y bueno, otra vez te vuelvo a decir, este fenómeno es el que sucedió en Pablo. Diciendo luego Pablo, otra vez te lo repito: ¿qué pasa conmigo? Yo antes tenía esto, apego acá, mis sentimientos, estaba tan apegado a lo del mundo, a las leyes de este mundo, etc. Me parecía que era todo tan bien establecido. Y ahora alguien me levantó una nube, estoy como volando en una nube y ahora me doy cuenta que esta nube es una nube de gloria. Y por eso ando en esta nube, ando de gloria en gloria, porque a la vez que voy en esa nube, también estoy sentado
acá en la tierra para contar lo que vivo en esa nube, la nube de su presencia. Acá está el caso. Todo esto te lo digo porque quiero que esto sea una plataforma para lo que viene. Jesús. Leemos los primeros versículos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese usted que llevado por el Espíritu con mayúscula. No es que él dijo yo quiero ser el Mesías. Siento que me parece que yo sería un buen Mesías para el pueblo de Israel. Porque comprendo las Escrituras. Yo soy muy inteligente y me di cuenta que leyendo la Torá yo puedo conocer todo ya. Y que explicarle a la gente todo lo que es el misterio. Y de pronto la gente se da cuenta, empieza a llamarme Rabí, Maestro, Mesías. Y entonces yo logro mi objetivo, que ha nacido de motu propio. De mí mismo ha salido la versión del Mesías, llamado Jesús de Nazaret. Plagio, confusión de aquel prometido a través de las Escrituras. Pero fíjense ustedes cómo lo estaban esperando al Mesías. Judas se acercó a Jesús porque llegó a creer con la mentalidad puramente humana, nacionalista, política, de que este Jesús podía ser el Mesías que él estaba esperando. Y cuando se desengañó, lo vendió. Lo vendió por 30 monedas de plata. Que después el Espíritu le tocó el corazón, lo quería llevar a arrepentimiento el Espíritu Santo. Pero él entró en la imposibilidad de arreglar su problema y se condenó a sí mismo. Y dijo, mi condenación y mi pecado no tienen más solución. Mejor me destruyo o me autodestruyo. Por eso se ahorcó. Jesús llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿O es que el Espíritu parece que empezó a obrar en Jesús de una manera muy especial y apareció para llenarlo y darle la primera oportunidad al diablo de que intentara seducirlo? Jesús tenía que ser probado a toda costa, y de acá en más comienza una vida de soledad misteriosa. Todo sale en que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, el diablo lo lleva al pináculo del templo, y luego, como no pudo hacer que cayera en la tentación en el pináculo del templo, le dice que lo llevó a un monte alto y allí le dio el golpe final. Veamos, lo vamos a leer ahora, pero antes de empezar a leerlo o continuar leyendo, quiero que observes este aspecto. Jesús andaba, pero él mismo no se sentía bien. Había una fuerza dentro suyo que le impeler, lo forzaba. Por eso acá ya tiene la primera experiencia de que fue llevado. La palabra es clara, fue llevado. ¿Cómo entenderíamos esto? Vino un motochorro y lo cargó atrás en la moto y lo llevó y lo hizo desaparecer. Era una carroza del rey triunfador. ¿En qué lo llevó el Espíritu Santo? Fue llevado. Entonces, este Jesús no es el cuerpo de Jesús, es el ser humano que estaba dentro de Jesús y que era espíritu, alma y cuerpo, como lo define en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, la definición de qué es el hombre. Jesús era verdaderamente hombre, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como hombre, él ahora empezó a sentir la expectativa
la dureza del desierto. Porque algunos, si no reparan en esto, creen que Jesús ahí nomás empezó ya a convertir los panes, los peces en comida, las piedras en pan, qué sé yo, multiplicación de panes para las multitudes, milagros, milagros, milagros. No, para. Eso es el resultado de pasos, de pruebas. Y nosotros los creyentes de hoy, del siglo XXI, queremos que nuestra fe empiece a funcionar haciendo milagros en cualquier momento. Y buscamos eso. Buscamos a los predicadores milagreros. Buscamos a los evangelistas milagreros. Buscamos a aquellos que liberan demonios, liberan esto y del otro. A aquellos consejeros espirituales que son tan espirituales. Pero a veces te digo, ¿quién no es espiritual si tiene recursos en el bolsillo? ¿Quién no es espiritual si tiene posesiones? Mirá el joven rico, que espiritual que era. Vino a Jesús a hablarle y a decirle que quería seguirle, pero porque creía que estaba todo bien en su vida. Cuando Jesús le ofreció ir al desierto, ¿sabe una cosa? En el desierto, o la imagen del desierto, es un lugar donde no hay nada. Todo está seco como la arena al sol. No hay nada. No hay agua. Y así fue llevado Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que en el desierto fuera instruido, fortalecido, para que Él pudiera, en el ejercicio de la ausencia de todo bienestar para la persona humana, en su espíritu, alma y cuerpo, experimentara la escasez, la pobreza, la miseria, el abandono, el sequedal. Así que, si nunca escuchaste o nadie te enseñó, ¿por qué Jesús fue llevado al desierto? Y no estuvo una semanita de vacaciones, no estuvo buscando un oasis para pasarlo mejor. Estuvo allí haciendo la voluntad de su Padre, que lo tenía que probar como hombre, ¿no? Y como hombre, un ser humano, un hombre, 40 días en el desierto, vaya, qué complaciente que es estas vacaciones de 40 días. Qué largas vacaciones. Normalmente los que se toman largas vacaciones llegan a 30. Pero los 40 días sin comer no son vacaciones. Pero sí te puedo decir que es un lugar desértico. Miras para arriba, no hay nada. Miras para abajo, no hay nada. Miras a los costados y no hay nada. Estás solo, solo, absolutamente solo y perdido en el espacio. Y en un espacio donde no puedes tocar nada, porque es un espacio vacío. Es un desierto. Allí fue llevado Jesús por el Espíritu Santo. Y Jesús comienza ahora cuando termina, que lo vamos a leer, cuando termina este aspecto, esta parte de su misión que le pedía el Padre a través del Espíritu Santo, ser probado, sobrellevó una de las primeras pruebas en su cuerpo, no poder digerir alimentos. Pero él probó que se podía, porque había otro alimento que le faltaba. Y él estaba desesperado por ese otro alimento. Y renunció al alimento físico para poder recibir el alimento espiritual. Renunció al físico. Y fue sostenido
y fue como sostenido y confortado en la nada. Pero él se puso y se clavó a sí mismo el no cambiar por su cuenta y en aceptar que el Padre era el que estaba en este programa y que el Espíritu Santo enviado a él ahora era el que dirigía el ministerio apostólico, profético, evangelístico y de pastor y de maestro en su persona. No había otra dirección. Su mente humana estaba totalmente consolidada, mancomunada con la mente del Padre. Pero como hombre estaba desesperado, porque tenía alma Jesús. Y su alma humana quería satisfacerse de las cosas creadas por las cuales él mismo había creado. Pero ahora él mismo había renunciado a pensar que él era el que creó todas las cosas. Él creó las arenas del desierto, él creó los montes, él creó las nubes, los cielos y el mar. Así que estaba un poco muy desorientado. Y lo tenemos a Jesús que es como si hubiera recibido el don de lágrimas. Yo el otro día, no sé cuánto hace, creo que fue, no el domingo pasado, sino el otro domingo, estuve en Buenos Aires y en mi predicación, sin quererlo, prediqué en una iglesia en Bernal. ¿Qué les dije a los hermanos? Que en tantos años que voy a cumplir 80, solo aprendí a llorar. Y mi gran encuentro con mis lágrimas, o por medio de mis lágrimas, el gran encuentro es con el gozo puesto delante, que puedo despreciarlo todo, igual que Jesús. Así que me siento gozoso en este mismo instante de poder decir o poder sentir lo que dice en el versículo de Filipenses. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que andar como él anduvo. Si todavía el Espíritu Santo no te llevó al desierto para probarte en la parte más baja, más dolorosa, que es la abstinencia de comida, la abstención de comida. Yo no quiero hacer alarde de esto, pero algo conozco. Hace más o menos 40 años, en la mitad de mi vida, de los años que llevo casi, hice 40 días de ayuno. Y después memoricé una respuesta que la di de entrada a muchos que me preguntaron: pastor, ¿y qué se siente ayunando como usted en un ayuno prolongado? Y tuve que decir esta respuesta: lo que mayor fuerza tiene de convicción después de un ayuno es que uno se da cuenta que la mayor parte de nosotros pasamos la vida pensando con el estómago. Y cuando el estómago no tiene alimento, entra en un estado de crisis, de desesperación, que esto lo traslada a la psiquis, y la psiquis se empieza a volver como si fuera un entramado de cables que chisporrotean para todos lados y que no producen nada sino confusión. Así que acá lo vemos a Jesús caminando hacia el desierto para entrar en esta situación y ser probado a través de un espíritu de confusión.
confusión. Y vean ustedes, a partir de acá, y lo vamos a ir viendo después también, la vida de Jesús es siempre de arriba hacia abajo. Él habla de lo que recibió en los 40 días. Él enseña lo que vio en los 40 días. Él predica lo que vio en los 40 días. Por eso el Espíritu Santo lo llevó y ahí comenzó la obra. Qué bueno que es saberlo. Que la decisión para ministerio es el apartamiento. Y Jesús, para todo, traía ese recuerdo y en ese recuerdo clamaba, lloraba delante del Padre por lo que iba a decidir. Y lo vamos a ver después, más adelante, cómo Él gime, clama y llora ante situaciones de grandes decisiones, como por ejemplo, la noche antes de nombrar a sus 12 apóstoles. Fue al monte, oró, lloró, clamó al Padre para esta decisión. Él sabía que era así, pero ahora esos 40 días que fueron lo primero de su ministerio estaban tan vigentes en él que él tenía todo en sus manos. Por esto el diablo le busca la vuelta para ver si puede lograr algo. Lamento mucho haber quedado en el primer versículo del capítulo 4, pero era para mí muy necesario decir todo lo que dije. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación más grande no es que Jesús no podía hacerlo, sino que Jesús no debía hacerlo. Y el diablo fue y le puso el dedo en esa fisura que él veía que podía estar ahí. Ahora él, después de los 40 días, se siente un monstruo de poder. Ahora él declara que él es el Hijo de Dios. Es como que si en los 40 días recién recibió esa revelación de que él es el Hijo de Dios. ¿En qué tiempo has recibido la revelación, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál fue? ¿Guardaste la fecha en que recibiste la revelación que sos hijo, hija de Dios, de veras? Porque entonces va a venir el diablo y te va a tentar. Tú que eres la hija de Dios, tú que eres el Hijo de Dios, ¿no te animas a hacer esto? Y tienes dos respuestas. Sí, porque yo soy un hijo de Dios. O si no, la otra. No, yo soy hijo de Dios, pero... Y no sale la verdad. Veamos para la próxima cómo sigue. No es una novela. Esto es una realidad de un ser humano que luego probó que era Dios cuando, muriendo, salió de la tumba por su cuenta. Que el Señor te bendiga.